para este título prescrito número 2 trae bastantes cosas que quizá nos pueden inquietar en función a que pareciera simple porque tiene pocas cosas, pero de algún modo a veces estos títulos prescritos que tienen poco son una especie de propuesta que hay que desarrollar y escudriñar con bastante criterio. Bien, vamos a empezar como siempre lo hacemos, tratando de enfocarse en la comprensión de los conceptos claves. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí porque a veces cada vez que hacemos este ejercicio, es decir, el de interpretar los conceptos claves, nosotros principalmente empezamos a establecer solamente definiciones, buscamos lo que dice un diccionario, pero nada más. Y nos olvidamos de que la funcionalidad de esos conceptos claves es que nos sirvan como herramienta, nos sirvan como una linterna que nos vaya alumbrando a través de ese desarrollo aventurero que tenemos para con el título prescrito. Y en este título los conceptos claves o las palabras que podrían considerarse claves están principalmente en ese algo, ¿no? Dice entender algo. Cabe resaltar que, como siempre lo estamos precisando, de que los títulos prescritos van a tener una naturaleza, los títulos prescritos van a tener una naturaleza tan distinta eh, dependiendo del área en el que se quiere tratar. Eh, Ese algo podría ser una predicción, ¿verdad? Ese algo podría ser una extrapolación, ese algo podría ser un modelo científico, un conflicto, un dilema ético. Ese algo podría ser un evento, un fenómeno, una variable. Ese algo podría ser un hecho, una teoría, las implicancias de una teoría, una creencia, la justificación de una creencia. Ese algo podría ser un mito, una leyenda, una obra de arte, ¿no? Una prueba, una fuente histórica, un caso, el valor que se le puede asignar a algo. Ese algo puede ser tantas cosas en función al área de conocimiento que tampoco hay que analizarlo de forma aislada porque cuando nos dicen entender ese algo, ya cuando precisamos el entender algo, quizá cabe la necesidad de que revisar un poco de alguna bibliografía que nos pueda de algún modo cuadrar o orientar, ¿no? Porque cuando vamos a entender, al término de entender, tenemos que tener muy claro qué significa. ¿No? No solamente es, bueno, hay varios sinónimos que podrían resultar, algunos más cercanos que otros, pero creo que podríamos asentar ya que entender es de algún modo poseer una idea clara, descubrir el sentido profundo de algo, de algún modo interpretar, incorporar a nuestra estructura mental determinado conocimiento, un conocimiento que no llega de forma arbitraria. Entender involucra quizá pues eh, asimilar o registrar algo con sentido, algo que resulte claro, algo que pueda juzgarse, que pueda valorarse, porque de algún modo se ha llegado a ese nivel de aprehensión, ¿no? Entender algo. Y pues ese entender algo podría de algún modo delimitar algunos aspectos y algunas preguntas también podrían surgir de eso, ¿no? ¿Puede el ser humano llegar a entender algo? Y si puede llegar el ser humano a entender algo, ¿qué tanto puede llegar a entender? Es uno de los problemas universales en nociología, ¿no? En teoría del conocimiento, no en lo que propone bachillerato, sino en la disciplina filosófica que estudia el conocimiento, ¿no? ¿Es posible llegar a conocer o entender algo? ¿Puede el ser humano hacerlo? Eh, Bien, pero lo que nos dice el título es entender algo implica poder responder las preguntas de qué, de tipo, ¿qué ocurriría si? Entonces, hay que precisar acá de que cuando hablamos de responder preguntas, ¿sí? Involucra una
postura o una responsabilidad de los actores del conocimiento o del protagonista, de aquella persona que está entendiendo algo. Esa persona o ese grupo humano, social, que entiende algo, si llegó a entender ese algo, entonces puede responder todas las preguntas o algunas preguntas. O puede responder solo las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Entonces hay que ir más o menos tratar de delimitar qué busca el título y qué otras ramas tenemos para preguntarnos, para cuestionarnos, para decir, bueno, el título prescrito me habla de aquellas preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto, ¿sí? Entonces cabe la posibilidad de que hay que enfocarse también en ese término, el que tenemos acá, responder. Porque si nos dice responder, no nos dice que nosotros podamos responder de una forma clara, efectiva, correcta, eficiente, ese algo, ¿no? Perdón, eh, ese tipo de preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Simplemente la condición es, si tú entiendes algo, eso implica que puedes tú llegar a responder las preguntas de qué tipo de tipo ¿qué ocurriría si? No nos dicen o qué tanto se pueden responder o qué tan correctas pueden ser esas respuestas para las preguntas de tipo qué ocurriría si. ¿Sí? Vemos esa condición, hay que tenerla presente cuando redactemos o cuando estemos desarrollando nuestros argumentos. Entonces claramente aquí se ve un título prescrito enfocado directamente a tres temas, ¿no? A los límites del conocimiento, ¿no? Se puede llegar a conocer algo, a si es posible conocimiento, y a la probabilidad o a la posibilidad en función a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Ajá. A ver, pero también hay que entender la condición, la pregunta del título prescrito. Dice, ¿en qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? ¿En qué medida estás de acuerdo con esta afirmación? Es decir, si tú eh, seleccionas una situación de la vida real y a través de la selección de esa situación de la vida real, tú aplicando análisis, llegas a proponer una tesis y a decir, a asumir una postura general, a decir que sí, entendiendo algo, yo puedo responder a las preguntas de tipo qué ocurriría si tú llegas a asumir una postura a favor o en contra, habría que responder, bueno, si se cumple, ¿en qué medida podrías estar tú de acuerdo? No te dicen dos áreas de conocimiento, pero podrías orientarlo tú en función a las áreas de conocimiento. O también cabe otra posibilidad también, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente ese detalle, ¿no? ¿En qué medida estás de acuerdo? Si tú estás de acuerdo con esta afirmación o no estás de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Lo que no tienes que olvidarte en el ensayo para este título prescrito es dar evidencia suficiente para decir yo estoy de acuerdo en cierta medida sobre de que entender algo implica poder responder en gran medida, ¿no? Las preguntas qué tipo de tipo qué ocurriría si. Entonces, y si dices no, también tendrías que dar razones, dar evidencia suficiente para demostrar, ¿no? Tu postura de que no implica, de que entender algo no siempre implica que puedas responder a ese tipo de preguntas que se puedan formular al respecto. Entonces hay que también analizar este detalle sobre el tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué implicaría hablar o a qué se puede hacer referencia cuando se hablen de preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? A ver, si nosotros llegamos a entender quizá las variables que condicionan o que determinan un fenómeno natural, si yo entiendo el comportamiento de esas variables, entonces podré responder
a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Entonces, vayamos a lo que involucra hablar la interdependencia universal de los fenómenos del mundo objetivo. Esto nos dice que habla de la causa y el efecto, ¿sí? Si tú entiendes la causa, si entiendes ese algo, podrás responder eh, sobre el efecto, sobre las preguntas que se podrían hacer sobre el efecto de qué ocurriría si sucede esto, o viceversa, porque esta interdependencia universal de los fenómenos del mundo objetivo nos dice también que el efecto no es pasivo, sino que también influye en este caso de forma recíproca sobre la causa. De ahí que podríamos llevarlo al plano de la estadística, de las probabilidades y hablar de un evento. Imaginemos que ese algo sea un evento. Si tú entiendes o comprendes un evento cualquiera, eso involucra que tú puedas responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? En este caso, recordemos que hablar de un evento involucra hablar del resultado particular de un experimento aleatorio, ¿sí? En términos de conjuntos, un evento es una especie de subconjunto de un espacio muestral. Eh, si tú entiendes entonces de algún modo el evento o las posibilidades que se puedan desarrollar en ese evento, eso involucra que tú puedas responder a las preguntas y dices las preguntas, ¿no? No tampoco dice, se podría decir que las preguntas involucra hablar de todas las preguntas, ¿no? Porque es responde a una apreciación, a una proposición universal, ¿no? Si yo digo los niños, ¿estoy hablando de algunos niños o todos los niños? Estoy hablando de todos los niños. Digo los perros, ¿no? Estoy hablando de todos los perros. Si digo algunos perros, esa es una proposición con un enfoque pues particular, algunos, ¿no? Pero en este caso dice las preguntas. ¿Se podría sobreentender que se habla de todas las preguntas? Dejo yo en debate eso. Si yo entiendo las variables de un evento o de un experimento, miren, porque hay experimentos determinísticos y experimentos aleatorios. Cuando hablamos nosotros de un experimento determinístico, no hay incertidumbre sobre el resultado que va a ocurrir. No hay incertidumbre. Miren lo que dice. No va a haber incertidumbre. Entonces, yo podría decir, si yo entiendo las variables o las condiciones de un experimento determinístico, eso implica que yo voy a poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Porque no va a haber incertidumbre sobre el resultado. Bueno, en este caso si lo planteamos sobre el resultado. Pero eso no sucede cuando hablamos nosotros de un experimento aleatorio, porque ahí no se puede anticipar el resultado que ocurrirá, ¿no? No se tiene una idea acerca, o se tiene una idea acerca de los resultados posibles, pero no específicamente de qué es lo que va a suceder. Entonces, esto también depende del espacio muestral, ¿no? O sea, de este conjunto de posibilidades, de resultados, de un posible experimento aleatorio. Eh, Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, si nosotros conocemos los elementos o cómo funcionan los elementos en un determinado evento, podríamos responder a las preguntas, ¿no? A un resultado particular. Pero también podríamos decir de que, si recuerdan, hay eventos nulos, ¿no? Eventos que no tienen elementos, es decir, también hay eventos independientes y también hay relación entre eventos, en este caso eventos equiprobables, ¿no? Cada uno de sus elementos tiene la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Qué sucedería ahí? Si tú te planteas preguntas, puedes responder, puedes anticiparte, depende de bastantes cosas, ¿no? Depende de la frecuencia, depende de las probabilidades subjetivas. Te invitaría también a que revises un poquito la regla de Bayes, ¿no? Que permite calcular en este caso las probabilidades condicionales llamadas a posteriori, ¿no? Y que de algún modo se enfoca en las probabilidades condicionales. Ahí creo que podríamos también deducir si se podrían responder las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Entonces, para resumir un poquito, en este caso, este título prescrito, hay que tener en cuenta de cómo vamos a responder. Entonces, primero, el resumen.
¿no? Primero, si estás de acuerdo con el título prescrito, si estás de acuerdo, ¿cuál es tu postura? ¿Sí? Entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si que se formulan al respecto? Si ¿cómo es tu postura y en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con esa postura? Después de que hagas eso, hay que hacer algo interesante. Ubicar, contextualizar ese algo en un área de conocimiento para que puedas precisar, aterrizar la idea. Recuerda que ese algo puede ser una variable, un fenómeno, un hecho histórico, una obra de arte, un juicio de valor, un modelo científico, una predicción, puede ser varias cosas, ¿no? La ubicas en el área de conocimiento, la contextualizas, ¿sí? Y analizas desde las situaciones de la vida real o de las ideas que tengas, qué tanto se entiende, ¿no? O quiénes entienden, o cómo se entiende eso, o qué límites hay para poder entender. A partir de ese entendimiento que tú puedas explorar de las afirmaciones y de las situaciones de la vida real que encuentres para este título prescrito, tú recién tendrías que plantear o identificar, en este caso, una pregunta. Si digo plantear una pregunta, o sea, entiendes un evento, entiendes ese algo, plantear una pregunta. ¿Qué ocurriría si hubiese pasado esto? La puedes responder después de haber entendido ese algo. ¿Sí? O si no, también podrías tú, dentro de la situación de la vida real que quieres explorar, identificar, ¿no? ¿Qué preguntas se hicieron después de que se comprendió ese algo? Y si se pudo responder, ¿no? Hay que evaluar si se puede responder. Entonces, ¿estás de acuerdo con el título prescrito? ¿En qué medida? ¿Cómo es ese algo? ¿Dónde estás ubicando? ¿En qué área de conocimiento estás ubicando ese algo? ¿Qué significa para ti ese algo? ¿Cómo lo estás contextualizando? ¿Qué tanto se entiende? Y a partir de ese entendimiento, ¿no? Eh, Pregúntate tú si es que se pueden responder las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Plantéalas o identifícalas dentro de la situación de la vida real. Una recomendación clave es que podrías buscar una situación de la vida real que más o menos asuma o describa una postura a lo que tú buscas y de ahí extrae una afirmación general. Bien, eso ha sido el título prescrito 2. Vamos a pasar también al título prescrito 3 en el próximo video. Un gusto estar aquí.